Esto es Olean. Olean se parece a muchas otras ciudades. Pero tiene algo que la hace única. Olean está protegida por los ojos que nunca duermen. Tenemos muchas preguntas acerca de esta nueva tecnología. Está siendo filmado. Una pequeña revolución en el mercado de la videovigilancia. Una cámara de nueva generación llamada inteligente. Ya está. Hemos llegado aquí. Se han necesitado 50 años. 50 años para que la inteligencia artificial dé a las autoridades un poder sin precedentes. El poder de verlo todo, de oírlo todo, en todas partes, en todo momento. El FBI puede identificar a la mitad de los ciudadanos de este país a partir de una sola fotografía. En nombre de la lucha contra el terrorismo, Europa, Estados Unidos y sobre todo China compiten en una inquietante carrera, la tecnología de vigilancia. Seguidos, localizados, acechados. Nada se le escapa a este ojo que nunca duerme. Por si no basta con escrutarnos día y noche, 500 millones de cámaras en todo el mundo intentan ahora detectar nuestras emociones, localizar comportamientos sospechosos e incluso predecir delitos antes de que se cometan. ¿Qué prefiere? ¿Tener más seguridad o evitar ser escaneado por una inteligencia artificial? Yo prefiero tener más seguridad. Es lamentable que no percibamos el carácter paranoico de esta idea, que implica automáticamente que será posible vigilar a todo el mundo de forma permanente. Una obsesión por la seguridad que en algunos países está dando lugar a un nuevo tipo de régimen, el totalitarismo digital. Las violaciones de los derechos humanos implican a todo el mundo, desde Xi Jinping a los arquitectos del algoritmo de la represión en Xinjiang. ¿Hasta dónde nos llevará este deseo de protección? ¿Qué nivel de vigilancia pueden soportar nuestras libertades individuales? ¿Transformará la revolución digital nuestro mundo en un planeta habitado por 7.000 millones de sospechosos? Ataca sin avisar. Se esconde para sorprender mejor. Podría ser él o ella. El terrorismo es un enemigo a menudo silencioso. Una amenaza casi indetectable que el 14 de julio de 2016 sumió a toda una ciudad en la angustia. Niza. Noche de horror en Niza. Un camión se ha lanzado contra la multitud durante la celebración del 14 de julio en el Paseo de los Ingleses. El espantoso balance sigue incrementándose esta mañana. Actualmente alcanza los 84 muertos, entre los que hay niños. En plena fiesta nacional, un terrorista enloquecido al volante de un camión siembra la muerte en la ciudad más videovigilada de Francia. Un drama que algunos vivieron en directo a través de las pantallas del centro de videovigilancia. ¿Quién puede imaginar que a un ser humano, en un momento dado, se le puede ocurrir hacer algo así? Era una escena de guerra.
No me despierto un solo día sin que me asalten esas imágenes. No hay un solo día que no piense en las víctimas. Vimos gente morir, vimos heridos, vimos la pena, el horror, el sufrimiento. Y no pudimos hacer nada. Es un sentimiento horrible. Pensaré en ello toda mi vida. Las 2000 cámaras instaladas en la ciudad no pudieron evitar la tragedia. Desde entonces, el miedo acecha en cada reunión multitudinaria. Para prevenir nuevos ataques terroristas, la alcaldía ha decidido apostar por una nueva tecnología: el reconocimiento facial. Buenas noches a todos. Gracias por ofreceros voluntariamente para este experimento de reconocimiento facial. Vamos a comprobar cómo funciona el programa a la hora de reconoceros. Vais a entrar con otras personas en la zona de reconocimiento facial. Cada uno tendrá que seguir un guión. Así que vamos allá. Un programa informático utilizará las cámaras de la ciudad para poner nombre a las caras de los voluntarios. Con la ayuda de una sola foto, tratará de identificarlos cuando crucen las puertas de entrada al carnaval. Ayemén hará de terrorista novato. En unos segundos el programa reconoce al joven y la policía lo detiene. Buenas noches, caballero. Si mañana pudiéramos registrar a las personas que han sido fichadas por cuestiones de radicalización terrorista, podríamos seguir sus movimientos en tiempo real. Y así protegernos, prohibiéndoles, por ejemplo, acercarse a las zonas donde hay aglomeraciones. La ciudad de Niza ha adquirido este dispositivo de reconocimiento facial en un país que combate el terrorismo desde hace mucho tiempo. Una nación cuya seguridad es su obsesión y la condición para su supervivencia: Israel. En las afueras de Tel Aviv, tras las paredes acristaladas de este edificio, se desarrolló el programa probado en Niza. Creada en 2015, la empresa emergente israelí Anivision fue una de las primeras en especializarse en el reconocimiento facial. Hoy es una de las líderes mundiales en ese campo. Esta es nuestra oficina. En nuestra empresa, con 6 sucursales en todo el mundo, trabajan unas 250 personas. Aquí somos 150. Este es el comedor. Si quieren tomarse un café, se pueden servir. Tenemos una cafetera express fantástica. En 4 años, Anivision ha multiplicado su plantilla por 10 y hoy vale varias decenas de millones de dólares. Según su director general, su programa es capaz de reconocer a cualquier persona, en cualquier circunstancia, con una eficacia estimada superior al 99%. Aquí puede ver cómo funciona el reconocimiento facial. Primero, detecta la cara. Luego, extrae un modelo matemático como una huella digital. Es un modelo matemático completo que configura nuestro rostro y que finalmente lo representa con 500 millones de dígitos. Si le presento ahora 500 fotos de sospechosos y se las muestro así, es posible que no recuerden ni una sola cara. El sistema actual puede memorizar 500 imágenes en menos de un segundo e identificarlas en la vida real. Es algo que el cerebro humano nunca podrá hacer. Hoy nuestra empresa es la más importante del mundo occidental en cuanto a plantilla y recursos. Somos líderes en el sector. Actualmente trabajamos en 43 países, ¿vale? Eso le dará una pequeña idea. Actualmente nuestros productos están presentes en 43 países. Bancos,
hospitales, colegios. El dispositivo de reconocimiento facial de Anivisión se utiliza en todo Israel, incluida la policía, para proteger la ciudad de Jerusalén. El Estado hebreo es actualmente uno de los mayores exportadores de sistemas de vigilancia del mundo, una pericia adquirida a lo largo de la historia. La ocupación de Cisjordania y Gaza, pero también estar situados en pleno Oriente Medio y vigilar constantemente a todos los países de nuestro entorno es lo que ha permitido el desarrollo de esta industria. Israel tiene el mayor número de empresas de vigilancia en comparación con otros países. Y para ser absolutamente clara, no conozco a una sola persona empleada en estas empresas que no haya servido en unidades de inteligencia militar. Esta es la gran fuerza de Israel. Y Anivisión no es una excepción. Uno de los fundadores de la empresa no es otro que Amir Cain, el antiguo director del Malmap, el servicio del contraespionaje israelí. Y uno de los consejeros de la compañía es Tamir Pardo, antiguo director del Mossad. El sistema de reconocimiento facial de Anivisión ha empezado a utilizarse en secreto por las Fuerzas Armadas israelíes para vigilar a los palestinos en Cisjordania. Ante el riesgo de atentados, el negocio está en auge. A menudo, cuando vas a las ferias dedicadas a las tecnologías de vigilancia en Israel, como es mi caso, lo primero que hacen es hablarte sobre la creciente amenaza del terrorismo en Europa, sobre los riesgos de atentados, etc. Obviamente no digo que esa amenaza no sea real, pero a fin de cuentas se trata de aportar una solución a un problema. Y si quieres vender una solución, tendrás que hablar del problema y explicar por qué tu producto es la mejor solución. ¿Qué prefiere? ¿Tener más seguridad al salir a la calle por la mañana? ¿O evitar ser escaneado por una inteligencia artificial? Yo prefiero tener más seguridad. Cuando llevo a mis hijos al colegio, quiero que tengan seguridad. En 15 años, los atentados terroristas han pasado de 2.000 a cerca de 14.000 en todo el mundo. En cuanto al número de asesinados, se ha multiplicado por 9. El miedo a los atentados se propaga como un virus y las ciudades se protegen. Surge así un nuevo sector, el de la videovigilancia inteligente. Un mercado estimado hoy en cerca de 40.000 millones de dólares, al que algunos llaman el mercado del miedo. Lo que subyace detrás de todo eso es un modelo de sociedad paranoica en el que el enemigo está entre nosotros. Es uno de nuestros hermanos y está entre nosotros, ¿vale? Están intentando colárnoslo como si fuera una fruslería, pero son cosas muy graves, como el registro biométrico de una población entera. Sin duda, al principio será como siempre, tendrá todas las garantías de confidencialidad y estará reservado para un uso muy concreto, no estará en ficheros dedicados a otros usos. Es lo que se dice siempre. El problema es que a menudo hay atentados que crean una emoción general y los discursos políticos dicen, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? Hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance. ¿Cómo? ¿Tenemos un archivo que no utilizamos? Ahora hay motivos de sobra. No podemos ser ingenuos ante el terrorismo. Hay que utilizarlo. Constantemente surgen situaciones excepcionales que invierten la lógica ordinaria. En Estados Unidos, el suceso que invirtió la lógica ordinaria tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001,
cuando 4 aviones se lanzaron a la destrucción de los símbolos de un país omnipotente. 45 días después, George Bush toma represalias con una medida que transformará profundamente la sociedad estadounidense, la Ley Patriótica. La Ley Patriótica es la mejor respuesta de un país en guerra. La Ley Patriótica amplía ostensiblemente el poder de las autoridades estadounidenses. El FBI obtiene autorización para buscar datos personales, registros médicos, estados de cuentas bancarias. La NSA tiene la posibilidad de poner bajo escucha sin una orden judicial a cualquier ciudadano. El gobierno puede encarcelar a cualquier sospechoso indefinidamente y sin juicio previo. La Ley Patriótica debía durar 4 años. 18 años después, la parte esencial de su arsenal de medidas de seguridad sigue vigente. La llegada de Donald Trump marca una nueva etapa en la política de vigilancia estadounidense, el advenimiento del reconocimiento facial. Vamos a proteger a la gente en lo que concierne a la seguridad. Y lo haremos rápido, muy rápido. Desde el inicio de su mandato, da la orden de utilizar esta tecnología para vigilar a la totalidad de los pasajeros internacionales. El reconocimiento facial entra en los aeropuertos, los colegios e incluso en las comisarías de policía, donde se utiliza en las investigaciones criminales. Una contaminación que hace salir a la población a la calle y obliga al Congreso a crear una comisión de investigación sobre el reconocimiento facial. Durante las audiencias, 2 juristas abren los ojos de los parlamentarios sobre los peligros asociados a esta nueva tecnología. Nima Guliani y Claire Garvey. ¿Cómo impediremos la creación de un estado de vigilancia? ¿Cómo salvaguardaremos las libertades de la primera enmienda y evitaremos que nadie diga: no puedo ir a esa protesta porque tengo miedo de que escaneen mi cara? El reconocimiento facial da a las fuerzas del orden un poder que jamás habían ostentado. En 2016 solicitamos acceso a documentos públicos en más de 100 jurisdicciones de todo el país, pidiendo los datos biométricos que conservaban, y descubrimos que más de la mitad de los estadounidenses están actualmente en una base de datos de reconocimiento facial que se utiliza para investigaciones criminales, algo que se ha conseguido exclusivamente al suministrar el permiso de conducir, y esto no lo sabía nadie, fue una sorpresa para nosotros. El FBI tiene la capacidad de identificar al 50% de los estadounidenses a partir de una sola foto. El Congreso nunca autorizó al FBI a tener acceso a esa información. Y las personas que obtuvieron su permiso de conducir nunca marcaron una casilla o especificaron: doy mi consentimiento para estar en esta enorme base de datos de reconocimiento facial. Las 2 mujeres revelan uno de los fallos más inquietantes del sistema de reconocimiento facial: su incapacidad para identificar correctamente a las personas de color. En un país donde la cifra de afroamericanos asesinados por la policía duplica con creces a la de los blancos, esta revelación produjo una auténtica conmoción. ¿Qué están haciendo? Principalmente porque una empresa ofrece a la policía un nuevo sistema que le permitirá utilizar el reconocimiento facial sobre el terreno en tiempo real, con cámaras integradas. Hola, señorita. Hola, ¿Cómo se llama? me llamo Shaylee. Sei, ¿tiene documentación? Sí. Perfecto, muchas gracias, Sei. Un dispositivo llamado Recognition, reconocimiento, vendido por el gigante Amazon. Un programa probado en 2 estados que ha adquirido la Asociación Estadounidense para la Defensa de las Libertades Individuales. Lo que queríamos hacer era probar el programa de reconocimiento de Amazon, comprobar su eficacia. Tomamos fotografías de miembros del Congreso y las comparamos con una base de datos con 25.000 fotos policiales. Al comparar las fotos de los congresistas estadounidenses con una base de datos de personas fichadas por la policía,
El programa de Amazon confundió a 28 miembros del Congreso, esencialmente personas de color, con los delincuentes. Hubo 28 coincidencias falsas, entre ellas las de los parlamentarios Gómez, Sonia y Clay, miembros de este comité, y el 40% de las coincidencias falsas eran personas de color. Creo que en aquel momento se convirtió en algo concreto para los miembros del Congreso. Muchos diputados que no habían pensado jamás en la tecnología de reconocimiento facial lo comprendieron de repente. Yo podría ser uno de esos errores. Esa tecnología se podría utilizar contra mí. Creo que eso cambió su forma de ver las cosas, porque fue una prueba que se realizó en condiciones perfectas. A pesar de sus revelaciones en el Congreso de los Estados Unidos, Amazon sigue vendiendo su programa a la policía. Un programa con gran potencial, comercializado a un precio agresivo, por apenas 12 euros al mes. La utilización del reconocimiento facial no carece de riesgos, y a pesar de sus fallos, esta tecnología se usa actualmente al servicio de armas letales. Eso fue lo que descubrió esta antigua empleada de una empresa emergente especializada en el reconocimiento facial. En 2016, Liz O'Sullivan fue contratada como ejecutiva y nombrada responsable de ética en Clarify, una joven empresa con un gran futuro. En aquel momento era una oportunidad increíble. Clarify era la empresa emergente más exitosa de Nueva York. Todo el mundo hablaba de ella. Además, era una empresa que trabajaba por el bienestar social. Su misión era hacer la vida mejor. Ese era su lema. Estábamos todos muy orgullosos. Era como una secta, súper divertido. Todo el mundo era inteligente, atractivo y amigable. La gente más cálida e interesante que podías conocer. Al año de ser contratada, el ambiente de Clarify cambia por completo. Liz intuye que su director general oculta algo. Por alguna razón, decidieron eliminar el comité de ética. Exigieron que tapáramos completamente el cristal de la puerta para que nadie pudiese ver el interior de la oficina. Todos aquellos factores combinados hicieron que empezara a desconfiar. Y no era la única. La joven comienza a investigar y descubre lo que su director general intenta ocultar. Clarify había firmado un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el marco de un programa bautizado como Proyecto Maven. El Proyecto Maven es un contrato de millones y millones de dólares con el Departamento de Defensa. Al principio participaron Google, Microsoft y Amazon. Pero había también varias empresas emergentes que participaron en el proceso de licitación. Fue una especie de concurso. La empresa que consiguiera confeccionar el mejor modelo de localización de objetos conseguiría el contrato. Era la última pieza del puzzle para la fabricación de drones asesinos autónomos de alta gama. La visión por ordenador es mejor que la humana. Por tanto, si tu empresa trabaja con inteligencia artificial y se dedica al reconocimiento facial, puede ser seducida bajo la promesa de millones de dólares y acabar trabajando en esa dirección. En 2 años, el Pentágono ha invertido más de 70 millones de dólares en la fabricación de un dron capaz de apuntar a un objetivo de forma autónoma sin la intervención humana, gracias al reconocimiento facial. Para llegar al fondo del asunto, Liz decide escribir a su director general e inquirirle. Le pregunté si estábamos trabajando en la construcción de armas autónomas. ¿Para matar gente? Sí, para matar gente. Él se sentó y me dijo, ¿sabes? Todas las tecnologías tienen 2 facetas, una buena y una mala. Y luego me dijo que con el tiempo esa tecnología sería cada vez más poderosa y precisa, y que sería mejor que la decisión de matar la tomara una máquina y no un ser humano. Y ahí fue donde estuvimos en desacuerdo. Es como en Terminator. Exactamente, como en Terminator.
El pacto firmado entre las empresas especializadas en vigilancia y el ejército no es exclusivo de los Estados Unidos. En Europa, este tipo de asociación público-privada ha proliferado de forma exponencial en los últimos años. Y basta con echar un vistazo a los informes de la Comisión Europea para darse cuenta. Informes que un investigador inglés ha estudiado durante más de 5 años. Durante el estudio de este informe, me sorprendió constatar hasta qué punto esta tecnología se parece a las películas malas de ciencia ficción de los años 80. Por ejemplo, hay un proyecto llamado Roll Border, cuyo objetivo es crear enjambres de drones semiautónomos para patrullar a lo largo de las fronteras europeas. También hay detectores de movimiento en las alcantarillas o en el sistema hidráulico. Han desarrollado también un artilugio que se parece al de la película Cortocircuito, una especie de robot que debía controlar las fronteras. Pero una comisión de evaluación decidió finalmente que ese producto no estaba listo para lanzarlo al mercado. Estos proyectos, dignos de una película de ciencia ficción, no habrían visto la luz sin importantes subvenciones públicas. 1.400 millones de euros de fondos europeos destinados a la investigación y cerca del 40% de ese dinero asignado a empresas privadas. Para evaluar la influencia de las empresas privadas, basta con mirar la composición del grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en materia de seguridad. De los 20 miembros del grupo, un tercio declara tener vínculos de interés con empresas o con lobbies de la industria de la seguridad. El presidente de este grupo, Alberto Benedictis, ha sido incluso director de la ASD, el principal lobby de la industria de defensa. No creo que la gente que está detrás de estos proyectos sean necesariamente personas malintencionadas, pero hay un proverbio que dice: el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Lo que quiere decir que la gente puede intentar hacer cosas que considera buenas, pero que pueden tener consecuencias nefastas. Si Europa nos prepara un mundo bajo vigilancia, en China la realidad ya ha superado a la ficción. Imaginemos una sociedad en la que ya nadie tiene miedo, porque la tecnología ha reducido los delitos a la mitad. Un país donde los tirones prácticamente han desaparecido. Donde los ciudadanos han integrado también la videovigilancia, que se olvidan de su presencia. En esa sociedad ideal, ningún peatón cruza la calle cuando no debe, so pena de ver su rostro en una pantalla al otro lado de la calzada. En esa sociedad ideal, la inteligencia artificial ha permitido a un hombre realizar su sueño más disparatado: tomar el control total de 1.400 millones de personas. Xi Jinping se da cuenta muy pronto de la importancia de la inteligencia artificial. Hay que remontarse a 2008. En 2008 es vicepresidente de la República y también responsable de los Juegos Olímpicos de Pekín. Y es él quien se encarga un poco de toda la organización y sobre todo de la vigilancia de la ciudad. Y por tanto, a partir de ese momento organiza una red de cámaras de vigilancia por toda la ciudad para evitar cualquier manifestación durante los Juegos Olímpicos de 2008. Rápidamente comprende que las cámaras de control facial, los sistemas de control de voz para reconocer a la gente entre la multitud, todos estos sistemas son muy interesantes y si están bien organizados, podrían darle al gobierno y a él mismo una nueva herramienta para mantenerse en el poder. Él establece la primera dictadura digital del mundo. Con la ayuda de los unicornios, Xi Jinping ha transformado el país en un universo orwelliano que nadie había previsto. En 2013, el año de su investidura,
En China había cerca de 100 millones de cámaras. En 2020 ya son 600 millones. Es decir, una cámara por cada 2 habitantes. Este control social no tiene límites. Basta con tomar el tren rápido entre Shanghái y Pekín para darse cuenta. Desde hace poco tiempo, esto es lo que se puede escuchar cuando el tren se pone en marcha. De acuerdo con los distintos departamentos sociales encargados del crédito social, todos los viajeros están sujetos al sistema de evaluación de los ciudadanos. Las personas con menor puntuación verán limitados sus desplazamientos. Les recordamos que deben respetar la ley o la normativa para que esto no afecte a su puntuación crediticia. Recientemente, el gigante asiático decidió meter en cintura a la sociedad mediante la instauración de un sistema de evaluación que recompensa o penaliza a los ciudadanos en función de su comportamiento. Un sistema llamado crédito social, explicado en un vídeo pedagógico. En 2013 implementamos un sistema de crédito social en la provincia de Shandong. Hemos asignado a todos los ciudadanos calificaciones que van de AAA a D. Mi nivel crediticio es AA. ¿Supone esto alguna ventaja? Puedes considerarte un ciudadano modelo. Podrás afiliarte al partido, contar con apoyo político prioritario y obtener un préstamo sin hipoteca. Conduje en estado de embriaguez y mi nivel crediticio ha bajado a B. Lamentablemente no puedes afiliarte al partido ni ser alcalde de pueblo. Estuve en detención administrativa y mi nivel de crédito bajó a C. Por desgracia, una vez desacreditado tienes muchas limitaciones. No puedes obtener un préstamo. Me han detenido varias veces y mi nivel de crédito ha bajado a D. Serás castigado e incluido en la lista negra de desacreditados. No puedes optar a un puesto de funcionario, ni alistarte en el ejército, ni volar en avión. No podrás beneficiarte del apoyo del Estado. El crédito social, tu nueva identidad. Oficialmente esta evaluación, ahora generalizada, es un medio del gobierno chino de luchar contra el incivismo. Pero en realidad permite difundir la moralidad comunista incluso en las zonas más remotas. Como aquí, en Rongsheng, una pequeña ciudad costera situada al norte del país. Rongsheng es una de las primeras ciudades en poner en práctica el crédito social. El baremo de puntos se exhibe en el centro de cada barrio para informar a los habitantes de las normas a seguir. 5 puntos de deducción por la tala ilegal y el secado de alimentos. 5 puntos de deducción por la quema de residuos domésticos o de hojas. Algunas de las normas incitan claramente a la delación. Informar de la participación en sectas, falsificaciones y construcciones ilegales, 5 puntos ganados. En Rongsheng, este control social es bien recibido por una población escasa de valores morales. El interés del grupo prima sobre el del individuo. Es muy útil para nosotros, los campesinos, que queremos mudarnos a la ciudad. Nos hace reflexionar para ser mejores. El sistema de sumar y restar puntos es bueno para los ciudadanos. Nos permite ascender. Todos queremos conseguir más puntos para convertirnos en vecinos excelentes. Cada cual es responsable de su propio comportamiento y se controla a sí mismo. Hay que tener una buena actitud y buenos hábitos. Se trata de eso. ¿Qué opina de la gente con mala puntuación? ¿Cómo decirlo? Con los que tienen puntuaciones bajas nos relacionamos menos. Si no eres íntegro, nadie querrá relacionarse contigo. El cerebro de este sistema de evaluación ciudadana es un investigador, miembro eminente de la Academia de Ciencias Sociales, Lin Junye. El gobierno chino se inspiró en sus trabajos para crear el crédito social. En cierto modo es tratar a los ciudadanos como a niños a los que hay que educar, ¿no cree? La educación es necesaria. El sistema de crédito social
Es el mejor medio de gestionar una sociedad de manera eficaz. Con él, no solo podemos controlar los riesgos económicos y los riesgos bancarios, sino también restaurar la educación moral, la honestidad, los comportamientos íntegros. La resolución de problemas a través del crédito social no pretende enviar a la gente a la cárcel cuando infringe la ley. Es la mirada del resto de la sociedad que considera que tu actitud no es la correcta. Miedo a la desaprobación, temor al ostracismo. Los ciudadanos están amordazados. Aquellos con mejor puntuación tienen derecho a ocupar el cuadro de honor y se convierten en el orgullo de toda una nación, como en la época maoísta. Aquí en Ronseng, sus rostros se exhiben en la sede local del crédito social y por toda la ciudad. Son los ejemplos a seguir. Como esta mujer, Yuen Xuanrue, una maestra muy apreciada. Especialista en salud mental, trabaja con sinceridad y ayuda a los estudiantes pobres. Se ocupa de los niños como si fuesen suyos. Sus alumnos la llaman mamá maestra. Ha sido elegida quinto modelo de moralidad de Ronseng. Pero en China, los llamados malos ciudadanos son difíciles de encontrar. Expulsados de las ciudades y señalados con el dedo, en algunos centros comerciales sus rostros desfilan sobre paneles luminosos para humillarlos. En otra provincia, las autoridades incluso les han atribuido un tono especial para el móvil. La persona con la que intenta contactar ha obtenido una mala calificación en el tribunal de Denfen. Por favor, anímela a asumir su responsabilidad y a respetar la ley. Hoy, más de 20 millones de ciudadanos chinos están en la lista negra. Tienen prohibido viajar por su mala calificación. ¿No teme haber creado un monstruo? No, yo no lo veo así. Lo primero es la paz y la estabilidad para que todo el mundo viva bien. Solo entonces pensaremos en los derechos humanos. ¿Me comprende? Cuando ni siquiera puedes vivir, el resto es superfluo. Creo que hemos puesto en marcha un buen método tecnológico y confío en que podamos exportar el modelo a un país capitalista. Según este investigador, Camboya, Sri Lanka e incluso Chile y Polonia estarían interesados en este sistema de crédito social. De forma gradual, el gran hermano chino se exporta. Y es solo el comienzo. En la actualidad, China desarrolla un gigantesco plan de inversión de $1 billón para reforzar sus intercambios comerciales y conectarse con el resto del mundo. Gracias a este proyecto, bautizado por Xi Jinping como la nueva ruta de la seda digital, entre 60 y 80 países podrían beneficiarse de la tecnología de vigilancia china. Entre 60 y 80 países, incluida Francia, que en la primavera de 2019 recibía con gran pompa y ceremonia al líder del gigante asiático. Bienvenido, estoy muy contento de recibirle en Francia. Una visita denunciada por varias asociaciones de derechos humanos. ¡Queremos libertad! ¿Qué queremos? ¡Queremos libertad! Entre el centenar de manifestantes hay muchos refugiados políticos, tibetanos y sobre todo uigures, una etnia de mayoría musulmana que vive en el noroeste de China. Bextillar llegó a Francia en 2017. Este joven de 28 años salió de Urumqi, la capital de Xinjiang, para refugiarse en Francia. En pocos años vio cómo su ciudad natal se transformaba en un laboratorio de vigilancia a cielo abierto.
En Xinjiang ya había cámaras por todas partes, en cada esquina. Pero en 2009 nos enteramos de la llegada de otras tecnologías. Por ejemplo, la grabación de voz. Algunos coches de policía estaban equipados con dispositivos capaces de captar las conversaciones a distancia. Cuando caminábamos por la calle charlando, si veíamos pasar un coche de policía, dejábamos de hablar hasta que el coche se iba. Nos alejábamos al menos 10 kilómetros de la ciudad, a veces incluso 40 o 50 kilómetros, para poder compartir nuestras opiniones políticas. A lugares donde no hubiera equipos de vigilancia, como montañas, bosques o lagos. En Xinjiang, el punto de inflexión se produjo el 5 de julio de 2009. Ese día estallaron violentos disturbios en Urumqi tras un levantamiento uigur. Unas protestas que la policía reprimió con dureza. Armados con cuchillos y barras de hierro, los alborotadores uigures atacaron a los Han, la etnia mayoritaria china, que se tomó cumplida venganza a partir del día siguiente. Los enfrentamientos étnicos causaron cientos de muertos. Con el pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo religioso, Pekín pone en marcha un gran plan de seguridad para la provincia. Un plan que, con la llegada al poder de Xi Jinping, dará un giro totalitario. En 2014, en un discurso secreto distribuido entre los altos funcionarios del partido local, el presidente chino llama a luchar contra el terrorismo, la infiltración y el separatismo, sirviéndose de las herramientas de la dictadura y sin mostrar la menor clemencia. Camaradas. ¡Querido presidente! 10 años después de los disturbios en Xinjiang, el presupuesto de seguridad se ha multiplicado por 10 y roza los 10.000 millones de dólares. La región está considerada la zona más vigilada del mundo. Para poder grabar en esta provincia hay que eludir el sistema de vigilancia chino, hacerse virtualmente invisible para las autoridades, ya que en Xinjiang los periodistas extranjeros no son bienvenidos. En Urumqi reina un clima enrarecido de miedo y desconfianza. Hay puntos de control de reconocimiento facial controlados por el ejército. Comisarías en cada esquina. Los uigures son registrados constantemente y sus móviles revisados con regularidad. Una vigilancia que, por lo que nos cuenta este taxista, ha adquirido proporciones inimaginables en los últimos años. Yo alquilo un apartamento. Pocos uigures pueden hacerlo. En la puerta de entrada a mi casa tengo un código QR. ¿Un código QR? Sí. ¿Quiere que le envíe una foto? En Urumqi, en la entrada de todas las casas uigures, las autoridades chinas han impuesto la colocación del número de documento de identidad de todos los miembros de la familia, junto con un código QR, un código de barras para controlar a las familias. Escanean con su teléfono el código QR varias veces. Y así obtienen el número de personas que componen la familia, si se encuentran en la casa y lo que están haciendo.
Los uigures no pueden salir de Xinjiang sin autorización y son silenciados. En este momento en Xinjiang faltan 3 o 4 personas en cada familia. El objetivo son los musulmanes, los que practican, los que van a la mezquita. Todos son encarcelados. Se llevaron a mi padre porque fue a rezar a la mezquita. Mi padre tiene 63 años. Lo condenaron a 4 años y 6 meses y no puedo hacer nada. ¿Podemos ir allí? Podemos ir, pero no podemos acceder al interior. Nuestro chofer promete llevarnos a ver el famoso campo en el que su padre se encuentra detenido. Pero a la mañana siguiente, alguien a quien no conocemos contacta con nosotros a través de las redes sociales chinas. Nos informa de que nuestro chofer no vendrá. ¿Por qué me llamas tú? Es mi compañero de clase. Me contó lo que hizo ayer. Y luego tuvo un problema. Recibió una llamada. Se ha metido en problemas. No sé cómo decirlo. La que se presenta como amiga de nuestro chofer finalmente ha logrado encontrar un sustituto de confianza. Pero al salir del hotel, nos damos cuenta de que nos siguen. Varios hombres nos aguardan en el vestíbulo. En el momento de irnos, observamos un coche viejo en el aparcamiento que también parece esperarnos. Nos siguen. El campo donde están detenidos los uigures se encuentra a 60 kilómetros de Urumqi. Descubrimos el famoso edificio. Parece haber sido construido hace muy poco. Desde donde estamos podemos divisar las cámaras de vigilancia, un coche de policía y estas inscripciones en la fachada. En la actualidad se calcula que hay más de 1000 campos como este en Xinjiang. Un estudio minucioso de las imágenes por satélite revela el alcance de la represión china. Según las ONGs, hoy hay más de 1 millón de personas encarceladas aquí, una 10ª parte de la población uigur. ¿En qué se basan las autoridades chinas para considerar a un individuo sospechoso? La clave de estas detenciones arbitrarias está en estos códigos, una serie de cifras que una tras otra componen una misteriosa aplicación para móviles utilizada por la policía china. Una aplicación llamada Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas que un hacker ha logrado recuperar. Es uno de los mejores especialistas en ciberseguridad de Francia. Usando un método denominado ingeniería inversa, va a descifrar el programa para revelarnos lo que la policía china tiene en mente. Cuando abrimos la aplicación y miramos el código que tiene dentro, obtenemos el nombre de diferentes archivos. Vemos, por ejemplo, que hay un elemento denominado coche ilegal, otro denominado investigar familia. Mediante esta aplicación, la policía obtiene información muy detallada de cada uigur. El consumo de los contadores de agua, gas y electricidad, los desplazamientos dentro del país y los viajes al extranjero. La práctica religiosa también es objeto de escrutinio, desde la compra de un simple Corán hasta la peregrinación a la Meca no declarada. Conectada en tiempo real con las cámaras de vigilancia, los puestos de control y los móviles de la policía, la plataforma da el nombre de miles de personas que deben ser internadas cada semana, sin que se sepa si esta lista es el resultado de una decisión humana o de un algoritmo. Aquí tenemos el nombre de una subcarpeta. Se llama HBFS.
HBFC es una empresa que pertenece a otro grupo empresarial llamado CETC. Para este experto no existe la menor duda. Detrás de esta aplicación se oculta una empresa china, CETC, China Electronics Technology Group Corporation, una empresa del Estado. La ONG Human Rights Watch llevó a cabo este mismo trabajo de ingeniería inversa en 2019. Esta ONG para la defensa de los derechos humanos fue la primera que logró hacerse con esta aplicación de la policía china. Una aplicación que constituye una prueba evidente de las violaciones de los derechos humanos y que la ONG ha bautizado como el algoritmo de la represión. Las violaciones de los derechos humanos implican a todo el mundo, desde Xi Jinping a los otros arquitectos de ese sistema, pero también a empresas como CETC y otras que han desarrollado este algoritmo de la represión en Xinjiang. La plataforma integrada de operaciones conjuntas sería la clave del sistema de vigilancia chino en Xinjiang. Documentos obtenidos por un consorcio internacional de periodistas muestran que en solo una semana, del 19 al 25 de junio de 2017, la base de datos notifica a las autoridades locales 24.412 nombres de personas sospechosas. Como consecuencia, 15.683 personas son enviadas a los centros de educación y formación, mientras que 706 son detenidas con carácter penal, es decir, probablemente encarceladas. Por último, 2.096 son objeto de una vigilancia preventiva. Esta es una de las pocas imágenes del etnocidio cultural uigur llevado a cabo por el gobierno chino. Se trata de un vídeo publicado en YouTube por una fuente anónima, que muestra a cientos de hombres esposados a punto de ser trasladados a un campo de reeducación. La puesta en marcha de campos de reeducación, los sistemas de vigilancia, la colocación de códigos QR en las casas, que dan a la policía la posibilidad de saber quién está dentro, cuánto ganan, qué hacen, si los niños van al colegio, etc. O los trenes para llevar a los uigures a campos de reeducación o concentración. Obviamente nos traen a la memoria periodos de la historia muy dramáticos. La tecnología, cuando sirve a una ideología totalitaria, puede causar daños irreversibles. La represión del gobierno chino a los uigures es hoy el símbolo. El virus de la vigilancia, alimentado por nuestros miedos y por la carrera frenética hacia el dominio de la inteligencia artificial, parece no tener ningún límite. ¿Estamos a tiempo de detenerlo? ¿Cómo evitar que nuestro deseo de seguridad nos conduzca a un futuro desprovisto de humanidad? La ciudad de San Francisco, cuna de la revolución digital, ha tomado una decisión radical. Gracias a la votación casi unánime de su concejo municipal, la capital de Silicon Valley se convirtió en 2019 en la primera ciudad del mundo en prohibir el reconocimiento facial en sus calles. En la medida en que somos la sede simbólica de la tecnología desde hace décadas, desde los tiempos de Hewlett-Packard y los pioneros de Apple, tenemos una mayor responsabilidad. San Francisco debe ser un ejemplo. A medida que me fui informando y me enteraba por la prensa de lo que sucedía en China, vi un claro paralelismo con el régimen nazi de los años 30 y 40. Aquel régimen también se apoyaba en empresas de informática, solo que con una tecnología mucho menos eficaz. De modo que quise adquirir un compromiso. En San Francisco jamás usaremos esa tecnología. Hoy quiero volver a meter el genio en la botella. Oakland,
Berkeley, en California, Somerville, en Massachusetts. Varios municipios de Estados Unidos siguen el ejemplo de San Francisco y han elegido otro modelo de sociedad. Una sociedad que rechaza un mundo perfecto. ¿Y si finalmente tenemos la solución? El poder de evitar la distopía que nos prometen mediante un compromiso firme. Volver a meter el genio en la botella.